A usted muchas gracias por estar con nosotros en TN23, esta nueva opción, este canal con un formato único en Guatemala, noticias y programas de contenido todos los días y todo el día. Ahora iniciamos esta franja, el rostro de la noticia. En 30 minutos son analizados temas importantes para la sociedad por expertos en cada una de las temáticas. Y muy importante, se viene ya dentro de algunas horas el cambio de gobierno, el tan esperado cambio de mandato presidencial. En este caso pues ha sido diferente porque no entregará el mando el presidente que lo asumió hace 4 años. Hubo muchos aspectos que cambiaron el tema político en Guatemala y vamos a hablar un poco sobre ello. Y además entonces, ¿qué presenta esta transición de mando presidencial ya muy pronta y que usted tendrá en su señal de televisión TN23 todos los aspectos relacionados? Pero vamos entonces con nuestro invitado de hoy, en este caso el licenciado Edgar Celada, quien es analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el INUSAC. Bienvenido. Gracias, buenas tardes, estoy a sus órdenes. Gracias, entonces iniciamos rápidamente. El 14 de enero el cambio de mando presidencial, pero en este caso usted nos comentaba antes que es un poco atípico, así lo ha señalado usted. ¿Qué nos puede comentar? ¿Por qué lo tiene catalogado así? Bueno, son dos razones básicamente para considerarlo atípico. Primero, lo que usted ya mencionó. Bueno, no es el presidente electo hace 4 años el que va a entregar el poder de manera normal, sino un presidente interino. Un presidente interino que los primeros semanas de su gobierno de transición la llevó, como se dice, en paz, la procesión llevó en paz, pero en las últimas 2 semanas entró en un proceso de mucho cuestionamiento social y entonces es un presidente no solo no electo, sino ya inevitablemente metido en la confrontación. Esa es una de las razones. En realidad no es la primera vez en la historia contemporánea del país que esto ocurre. Recordemos que Ramiro de León Carpio también le entregó a Álvaro Arzú porque él sustituyó a Jorge Serrano Elías. Digamos que lo atípico no está ahí porque ya es segunda vez que ocurre. Lo atípico está en que el presidente que va a asumir la presidencia, el nuevo mandatario, surge de unas elecciones que fueron consideradas en su momento atípicas. Y entonces para una elección atípica, una transición atípica. ¿En qué sentido es atípica? Bueno, vamos a tener un presidente cuya experiencia política, cuya cintura política todavía está por verse qué tan desarrollada se encuentra a estas alturas después de un par de meses desde que fue electo. Segundo, es un presidente que no ha dicho quiénes van a acompañarlo oficialmente, se ha cuidado mucho de esto y esto denota cabalmente una precaución o una preocupación anticipada respecto de la actitud de la sociedad respecto del nuevo gobierno. De hecho, se dice, es comúnmente aceptado que este gobierno nuevo no va a tener propiamente el beneficio de la duda que han tenido otros gobiernos, que normalmente se esperan los primeros 100 días del gobierno para evaluarlo, etcétera, pero ya para esta ocasión, el mismo 14 de enero hay convocadas manifestaciones y el 16 hay 2 manifestaciones convocadas. Uno de los que van a pedirle por anticipado, le van a leer la cartilla, como se dice, al nuevo gobierno, del Movimiento de Justicia Ya, y la otra manifestación convocada por los familiares y amigos de los militares que están siendo enjuiciados por crímenes de lesa humanidad. Y entonces este es otro componente que le da atipicidad al proceso de transición. Que yo recuerde, ni siquiera en tiempo de Ramiro de León, que yo recuerde, hubo tanta tensión social y tanta atención social durante los últimos días del gobierno saliente y los primeros días del gobierno entrante. De manera que cabe esperar, o cabría esperar, que el nuevo gobierno esté leyendo estos signos que anteceden a la toma de posesión para tomar algunas medidas que lancen mensajes de calma, de paciencia a la población. Y el otro elemento que también no podemos dejar de mencionar en esta atipicidad
es que en medio de la convulsión política que vivió Guatemala y como resultado de esa convulsión política, el país ha estado muy observado de cerca por la comunidad internacional y específicamente por Estados Unidos. Y eso se refleja en el hecho poco usual de que el vicepresidente de Estados Unidos, Biden, viene al cambio de mando. Y esto también ha sido leído por los observadores como un mensaje, no necesariamente de respaldo al nuevo presidente, pero sí de respaldo a un proceso de transición, porque Estados Unidos está preocupado por el clima de inseguridad, el clima de inestabilidad que puede darse en Guatemala en términos de su propia seguridad nacional. Y el mensaje es, señores guatemaltecos, por favor, quisiéramos ver un país estable, un país seguro, donde nosotros estamos dispuestos a apoyarlos, pero igual si no tenemos esas señales, aquí vamos a estar atentos. Una observancia muy fuerte de parte de Estados Unidos, pero quizás no así del resto de países del mundo, licenciado. No, yo creo que sí, la comunidad internacional, la Unión Europea tienen esa misma actitud, el sistema de Naciones Unidas, y no olvidemos que parte del sistema de Naciones Unidas es cabalmente la CICIG. La CICIG es una comisión dependiente directamente del Secretario General de Naciones Unidas, y eso refleja ese nivel de preocupación de la comunidad internacional. La CICIG tiene un mandato que el futuro presidente anunció que podría prorrogar hasta por 6 años más. Bueno, eso es algo que está por verse, pero en todo caso, en los próximos 2 años, esta CICIG tiene que seguir cumpliendo su función. El hecho mismo de que hayan sido capturados estos 18 militares refleja que el Ministerio Público se ha fortalecido cabalmente por el apoyo de la CICIG y explícitamente también por el apoyo de Estados Unidos. Entonces ahí hay unos metamensajes políticos que el nuevo gobierno tendría que estar empezando a leer o haber leído ya con anticipación. ¿Qué nivel de complejidad puede representar para el gobierno saliente el que simplemente vino a terminar la tarea y estuvo algunos meses al mando? No así el caso de Ramiro de León Carpio, pero usted ya ha mencionado que él estuvo mucho más tiempo de presidente con su equipo de gobierno. Pero en una situación, digamos, de no tanta complejidad ni tanta exigencia social. A ver, del gobierno que está terminando, que Maldonado Aguirre, se esperaba mucho más de lo que realmente hizo. ¿En términos de qué? En términos de la profundización de la investigación de los casos de corrupción que había en el gobierno. Al contrario, algunos ministerios clave donde la población ha estado señalando la existencia de corrupción, ahí las cosas quedaron tal como están. Tengo en mente básicamente el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas y el Ministerio de Gobernación. Ahí no se movió absolutamente nada. Incluso lo que despertó esperanza de una investigación profunda en el Ministerio de Educación también quedó estancado. Y al contrario de apoyar un proceso de avance en algunas áreas, el gobierno se dejó llevar por una prisa incomprensible de aplicar los salarios diferenciados que le significaron un costo político muy grande al gobierno saliente y le van a significar una brasa en manos del nuevo gobierno. Si la idea era hacerle un favor al nuevo gobierno, creo que fue al revés. Le dejaron una brasa en las manos de manera igual a la brasa que le quedan en áreas críticas como salud, educación, otra vez gobernación, comunicaciones y obras públicas. Ahí el nuevo presidente va a encontrar situaciones no resueltas. Incluso en algunas otras áreas menos publicitadas, como por ejemplo el CONAP, hubo un intento de desmantelamiento del personal
y la atención a las áreas protegidas que ha causado dudas. Y en otras secretarías del Estado, de la Presidencia también, se habla de la Secretaría contra la violencia contra la mujer y trata de personas, donde hay temor de un despido masivo. Total, en lugar de crear condiciones para una transición más cómoda, al final la situación, creo yo, se le salió de control al gobierno interino que está terminando. ¿Qué acciones debería tomar de inmediato nuestro nuevo presidente Jimmy Morales y su gabinete de gobierno para mostrar transparencia, licenciado? Bueno, digamos que lo último que uno esperaría en estas horas que faltan es que por fin se decida a publicar quiénes van a ser sus ministros. Por lo menos ese gesto llamémosle, de valentía política, de decir, bueno, quienes van conmigo son estas personas. Todo lo ha dejado a las filtraciones de prensa. Algunos nombres que se mencionan se da casi por cierto que sí van en el gabinete, pero otras todavía no. Entonces creo que aunque vamos a ganar muy poco en 48 horas, 24 horas, sí sería una buena señal que el presidente electo dijera, señores, déjense de especulaciones, estas son las personas que van conmigo. Total, nadie va a impedir que asuma la presidencia porque nombre a o B o C, ¿verdad? Ni va a ser objeto de algún tipo de críticas que le deterioren más o menos que si lo hace el mismo día de la toma de posesión. Y no es una cuestión legal, no es un asunto de que si él está obligado legalmente o no a dar los nombres de su gabinete. Eso está claro, que nada lo obliga legalmente, pero sí hay una sensibilidad política en el país que él no debería perder de vista. Y uno esperaría que una buena señal fuera decir, para salir al paso al clima de especulación e incertidumbre, este es mi gabinete, primero. Y segundo, si no da a conocer ese listado de miembros de su gabinete, por lo menos inmediatamente en la toma de posesión, en su discurso de toma de posesión, creo yo que debería enviar mensajes respecto a las rutas de corto plazo para desmontar las situaciones críticas en las áreas más conflictivas, ¿verdad? Debe enviar señales, pero además señales que sean creíbles, porque si no, como todos sabemos, el tiempo va a ir en contra de él. Gracias, licenciado Celada. En este momento iremos a la pausa, pero volvemos de inmediato entonces con este análisis sobre la transición, el cambio de mando presidencial, y hablaremos también en nuestro segundo bloque sobre el cambio de mando en el Congreso de la República y cómo se posicionan las fuerzas políticas. Ahora volvemos. 165 oportunidades para escuchar este 2016. La radio que impone moda. La Marca. Las últimas y mejores noticias en español de Estados Unidos, México y toda Latinoamérica las encuentras en el mejor noticiero hispano de los Estados Unidos. Noticiero Univisión. Gracias por acompañarnos. Estas son las noticias. Noticiero Univisión, de lunes a domingo a las 9 de la noche, solo por TN23. Todo noticias, 24 horas. Tenemos las imágenes. Comenzamos. Los temas más importantes que inciden en la vida de los guatemaltecos son analizados por expertos en El Rostro de la Noticia. Estamos El Rostro de la Noticia. Aquí analizamos las temáticas más importantes para los... Ahora, El Rostro de la Noticia a las 15:30 horas, solo por TN23. Todo noticias, las 24 horas.
Esta semana en Alba Cinema te presentamos las mejores producciones del séptimo arte. Disfrútalas en Alba Cinema. Gracias por continuar con TN23 y con el rostro de la noticia, este análisis diario en voz de expertos, y en este caso pues estamos en la propuesta del análisis del cambio de mando presidencial, pero en este caso también hablaremos sobre los diputados. Seguimos con el licenciado Edgar Celada, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el INUSAC. Hablemos entonces, también en el Congreso el mismo día se produce el cambio de diputados, algunos continúan, otros llegan como nuevos integrantes del legislativo, pero ¿cómo ve usted esa relación ejecutivo con legislativo a partir del 14? Bueno, antes de hablar propiamente de la relación ejecutivo-legislativo, creo que hay que pensar en el legislativo en sí mismo, ¿verdad? Como hablábamos hace un momento fuera de cámara, realmente este Congreso no va a empezar con buen pie, aunque solo fuera por el hecho de que un diputado electo, que además es un alto dirigente del próximo partido de gobierno, está emplazado ya y se ha solicitado en su contra un antejuicio, ¿verdad? El asunto de los antejuicios lo vivimos intensamente durante la legislatura que está terminando y fue motivo, digamos, llamémoslo así, de emoción política, ¿verdad? Pero que el nuevo legislativo arranque ya con un diputado que ni se ha sentado, como se dice coloquialmente, ni se ha sentado y ya están pidiendo el antejuicio contra él por graves crímenes durante el conflicto, es una cosa seria. Y mucho más serio que sea uno de los altos dirigentes del nuevo partido de gobierno. Pero si lo anterior no fuera poco, todavía hay dos curules que a estas alturas, de los que fueron suspendidos por el Tribunal Supremo Electoral, que encontró el Tribunal Supremo Electoral que no tenía las calidades para asumir las curules para los cuales fueron electos, dos de ellos están todavía haciendo la lucha, como se dice también, y no sabemos quién va a ocupar esas curules a 2 días del cambio. Es decir, otra vez el Congreso de la República, que tendría que ser el órgano más prestigioso de la representación ciudadana, comienza resbalándose en conflictos de este tipo, y eso no le ayuda, como debería ser, a recuperar la credibilidad que perdió o ha venido perdiendo el Congreso durante mucho tiempo. Dicho esto, entonces, el problema está en que tenemos un legislativo débil, y no solo débil porque digamos que los diputados se ganaron a pulso el desprestigio o la falta de credibilidad ante la ciudadanía, sino porque este Congreso que va a asumir ahora está integrado por bloques legislativos muy débiles, muy desintegrados. No solo no hay una mayoría clara, sino que los bloques que mal que bien se han venido integrando y que se han venido cambiando de nombres, que dejaron un partido y formaron otra bancada, etcétera. Todo eso no augura bloques sólidos, y más bien en algunos sectores está la impresión de que no tendremos que lidiar con un número de bloques legislativos, sino que hay que juntar la voluntad de 158 diputados. Cada uno representa su propio interés personal y deseablemente el propio interés de la población que los eligió. Entonces, esa atomización extrema del legislativo no crea una condición favorable. No hay un cemento, llamémosle ideológico,
o un cemento de proyecto de país que unifique a los bloques, sino que cada uno de los diputados se va a mover por su propio interés. Y eso a lo que da lugar, según la experiencia de Guatemala y de otros países, es a que se desarrollen mecanismos no adecuados de creación de mayorías. Y debo decirlo con todas las letras, mecanismos de corrupción donde se aceita la creación de mayorías vía el pago indebido, ¿verdad? Ese es, creo yo, el temor mayor de la ciudadanía, y ese es el costo de no haber hecho reformas a la ley electoral y de partidos políticos antes de las elecciones de septiembre, para que hubiese una depuración del Congreso de la República. El fondo del problema es que se eligió un nuevo, entre comillas, Congreso, pero con los viejos partidos, estos mismos partidos que llevaron a la crisis política profunda de la que no sabemos si realmente vamos a salir en este nuevo periodo constitucional. Dicho esto respecto del Congreso, entonces puede imaginarse usted cuál es el tipo de relación que puede tener el Ejecutivo con el Legislativo. Se va a sentar el presidente o los operadores políticos del presidente con cada uno de los 158. ¿Qué les tiene que ofrecer? ¿Cómo los va a conseguir que apoyen las iniciativas positivas? Estas son las grandes preguntas que ya inmediatamente tendrá que resolver el presidente electo, que ya dentro de 2 días va a ser el presidente de la República. Ahí hay un problema completo o complejo. Si algo es difícil en las democracias presidencialistas o semiparlamentarias como la guatemalteca, es cabalmente la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y lo que uno ve venir en el cortísimo plazo es una dificultad muy grande para esa relación adecuada, porque tenemos, primero, de un lado en el Ejecutivo, un presidente y un vicepresidente con poca experiencia política, con poca cintura política, con pocos operadores. Es más, un ejecutivo uno de cuyos líderes ha sido cuestionado y ha sido pedido que se le haga antejuicio. Ese por el lado del Ejecutivo. Y por el lado del Legislativo, ya dije, un legislativo atomizado. Y como tercer elemento que no puede perder usted de vista es la presión social encima de uno y de otro. Sí, porque me imagino será difícil. Para una bancada oficial que va a ser muy pequeña, necesita apoyo, pero debe tener cuidado de quién le apoya para que no se vea como que también están jugando a lo mismo. Sí, claro que uno puede suponer que en el Congreso se den reacomodos, no sé qué tan rápido, porque tampoco seamos ingenuos. Hay corrientes políticas o personalidades políticas que pueden terminar, aunque no estén dentro del Congreso, liderando procesos, porque haya grupos de diputados que se acerquen a ciertos liderazgos políticos recientes para pedirles que los articulen, porque de otra forma no pueden actuar, ¿verdad? Entonces, esto es una cosa que no debe uno perder de vista. Y de pronto, el nuevo gobierno podría encontrar interlocutores políticos confiables, creíbles, no sé si serios, pero en todo caso con cierto nivel de credibilidad, que puedan ser los articuladores de grupos de diputados para proyectos concretos o para iniciativas concretas. Está en el ambiente la demanda de reformas a la ley electoral y de partidos políticos, de reformas a la ley de servicio público, servicio civil. Está en el ambiente el gran tema de la reforma constitucional. Para poder articular solo esos 3 temas de agenda se necesita que haya corrientes o personalidades capaces de articular, no diría yo que a los 158 diputados, pero sí a partes significativas de ellos, a la vista de la atomización que le estoy señalando.
Gracias, licenciado. Tenemos un minuto para concluir. Entonces, sus consideraciones finales sobre esta transmisión de mando, muy especialmente lo que usted ha mencionado, el tercer actor, el ciudadano y sus exigencias. Bueno, digamos que nosotros desde la Universidad de San Carlos, que hemos tenido una posición activa, propositiva, creemos que la ciudadanía no debe bajar la guardia, que debe haber paciencia, tolerancia, pero no caer en la ingenuidad de que por sí solas las cosas van a cambiar, sin caer en precipitaciones ni impaciencias, dándole tiempo al tiempo. Hay que estar decididos a continuar presionando para que las cosas cambien en Guatemala. Licenciado Celada. Muchas gracias. A usted gracias por estar con nosotros compartiendo este análisis desde el punto de vista entonces de la Universidad de San Carlos de Guatemala, desde su Instituto de Análisis de Problemas Nacionales sobre este cambio de mando, el cual estamos a horas de que inicie y usted tendrá, ya lo hemos dicho, todos los detalles aquí en TN23. Por ahora le digo muchas gracias y con permiso.